Ayer hablábamos, hermano, acerca de 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Hablábamos acerca de que la palabra del Señor nos enseña que todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús tenemos una naturaleza nueva. Hemos venido, dice la palabra, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Hemos sido transformados de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza, hermano, santa. Ahora, la palabra del Señor nos enseñaba ayer según Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 4 y Colosenses capítulo 3, que debemos de crucificar al viejo hombre, matarlo, hermano. Matarlo para que ya no gobierne nuestra vida. Matar al hombre de pecado, ¿para qué? Para que ya no nos lleve en dirección contraria a la voluntad de Dios. Una vez muerto el viejo hombre, decía Pablo en Efesios capítulo 4, despojarnos de él. Ya no nos sirve para nada. En la vida en Cristo, el viejo hombre es un estorbo. En tu vida en Cristo, el viejo hombre es un estorbo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre te va a querer llevar a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Decimos amén a esto? Ahora, el pueblo de Dios, ahí en Deuteronomio capítulo 7, está siendo advertido de parte de Dios a través del profeta Moisés, y le está diciendo: mira, Israel, Dios te va a introducir a una tierra. Dios te va a introducir a un lugar que fluye, que emana leche y miel. Es un lugar de bendición, es el lugar donde vas a tener casas que no construiste, vas a vivir en ciudades amuralladas que no construiste, vas a comer del fruto de las vides, de los huertos que nunca sembraste. Es un lugar que Dios tenía para ti. Pero en esas ciudades, en ese territorio, había 7 ciudades, 7 naciones, hermano. Dice ahí, mire esto, 7 naciones a las cuales cuando tú entres ahí, tienes que destruirlas por completo. Es decir, cuando tú entres a esas ciudades, te tienes que encargar de exterminar a los habitantes que viven ahí. Dice ahí, los destruirás por completo. Y el verso que leímos en el inicio, hermano, decía: ¿por qué? Porque si tú no los destruyes, ellos te van a llevar ¿a qué? A adorar a sus dioses. Ellos te van a llevar, van a querer casarse con tus hijos, van a querer casarse con tus hijas. Hermano, entre paréntesis, no case a sus hijas o a sus hijos con personas que no tienen la misma fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, los van a llevar a adorar otros dioses. Ahora, estas naciones me llama la atención, amado, porque dice en mi Biblia que eran 7 naciones y que estas naciones eran muy fuertes, eran poderosas. Dios le está advirtiendo al pueblo: mira, yo voy a entrar contigo y las voy a destruir, te voy a ayudar a destruirlas. Tú vas a ser el arma que yo voy a usar para destruir esas naciones, a los hititas, a los jerjeseos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Los vas a destruir. ¿Cómo los vas a destruir? Vas a destruir sus altares, vas a destruir sus estatuas, vas a destruir sus pilares sagrados. Todo, hermano, lo que ellos adoran lo vas a destruir. ¿Por qué? Porque en lo que ellos adoran está la fuerza. Hermano amado, le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la fuerza de su fe? En lo que usted adora. Usted adora al Señor Jesucristo, usted adora a Dios. Cada vez que usted mire la importancia de la adoración. Cada vez que usted empieza a adorar, empieza a alabar, empieza a bendecir el nombre del Señor, su fe se va fortaleciendo, no se va adquiriendo, porque la fe se adquiere por el oír.
pero se va fortaleciendo. La fortaleza de tu fe está en la adoración. Por eso el Señor, como táctica, le dice al pueblo de Israel: no van a destruirlos a ellos. ¿Sabes cómo se van a debilitar? ¿Sabes cómo se va a debilitar el pueblo poderoso que está allá afuera? Destruye sus altares. Esto me llamó la atención, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en una guerra espiritual. Nosotros estamos en una guerra en contra del enemigo, y en ocasiones, hermanos, nos ponemos a pelear con la gente por alguna razón, porque no creen lo que yo creo. Yo miraba en Deuteronomio 7 que para poder vencer esta lucha espiritual, ¿sabe qué tengo que hacer? Tengo que derribar sus altares. Tengo que derribar sus aceras. Tengo que derribar sus pilares sagrados. ¿Qué quiere decir esto? No es el tema, estoy entrando. Pero ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cuando usted le puede demostrar a ellos que sus dioses no sirven de nada, su fe de ellos se pierde. Cuando usted puede decirles a ellos: mi Dios es más poderoso que tu Dios. Mi Dios es más poderoso que tu Dios, hermano. Y ellos pueden ver en nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque está debilitando la fe de ellos. Ahora, cuando yo miraba a estas naciones, hermano, yo miraba que el peligro de ellos, el peligro al cual el pueblo de Israel se estaba enfrentando, era la influencia. El pueblo de Israel iba a entrar a una tierra, hermano, que había colmado la paciencia de Dios. Una tierra que estaba gobernada por cananeos y por todos los que están ahí en la lista. Y mi Biblia enseña que ellos habían colmado la paciencia de Dios a razón de sus pecados. Ellos adoraban a otros dioses. Ellos eran adúlteros. Ellos eran fornicarios. Ellos, hermano, practicaban oiga esto con oídos circuncidados, practicaban una religión donde el sexo era parte de la adoración. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: vas a entrar a esa tierra, yo te la estoy dando, pero haz algo, tienes que hacer algo, tienes que destruirlos. ¿Por qué? Porque si no los destruyes, ellos te van a influenciar. ¿Cómo? Ellos te van a querer llevar a adorar a sus dioses. Hermano amado, yo le quiero decir algo en el nombre del Señor. La vida cristiana se caracteriza no por lo que tú vives, no por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Tú puedes estar aquí en el templo adorando, bendiciendo el nombre del Señor, hermano. Tú puedes incluso hablar en lenguas si tú quieres. Yo siempre digo esto. Pero tu vida cristiana no se caracteriza por lo que tú haces acá, sino por lo que haces allá afuera. El pueblo iba a entrar a una tierra donde su convicción tenía que ser más fuerte que la influencia de aquellas naciones. Dígale al que está a la par: tu convicción tiene que ser más fuerte que la influencia de todos los que están allá afuera. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos tenemos amigos aquí? Aunque sea en el Facebook, ¿verdad? Pero tenemos amigos, ¿verdad? Yo tengo un montón de amigos que ni conozco, amigos, ya les decía, un montón de amigos en el Facebook que ni conozco. Pero un ejemplo, digamos, dígame un pecado, el que a usted le caiga más gordo. ¿Robar es pecado, iglesia? Dice la palabra del Señor: no robarás, ¿verdad? Dentro de los 10 mandamientos, no robarás. Ahora, si yo tengo un amigo, yo ya soy cristiano. ¿Cuántos son cristianos acá? Amén. Aleluya. Si no, ahorita oramos, hermano, para que usted reciba a Cristo. No se preocupe, porque es bien importante que reciba a Cristo en su corazón. Si yo tengo un amigo que me dice: Eliseo, vamos a robar. A veces, ya le voy a mostrar enseguida unas cositas, ¿verdad? A veces ese amigo ejerce tanta influencia en mí que yo no le puedo decir que no. Aunque sea cristiano, a veces termino diciéndole: vaya pues, ¿dónde quieres que robemos? ¿Qué banco te gusta? Los amigos
las personas que están en derredor nuestro ejercen una influencia terrible. Hoy no son cananeos, hoy no son heteos, aunque no quise entrar, hermano, a las definiciones de cada nombre. Tienen mucho de qué hablar, tienen mucho que decir, pero yo lo quiero tocar por encima solamente porque lo que me llamaba la atención, lo que ponía el Señor delante de mis ojos es el peligro de ser influenciados por aquellos que no tienen temor de Dios. El pueblo que vivía en Canaán, todos ellos, 7 naciones poderosas, no tenían temor a Dios. Y usted sabe que una persona que no tiene temor a Dios vive como quiere, va a donde quiere, no respeta a nadie. Pero una persona con temor de Dios dice: no, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Yo no puedo robar. ¿Por qué? Porque mi Dios no se agrada. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo instruido. Fue instruido por 40 años en el desierto. Está entrando a la tierra prometida y el Señor le dice: esas naciones que están delante de ti, si no las destruyes, van a ser una influencia para que tú peques. Por eso es que yo le ponía el tema: destruyendo las malas influencias. Hermano, todos tenemos malas influencias. Todos, aunque no diga amén. Todos tenemos malas influencias. Todos tenemos ese amigo que a veces nos dice: no vayas al culto. ¿Para qué vas? No vayas al culto. ¿Para qué? ¿Para qué buscas tanto de Dios? Si Dios está en todas partes. Aquí prende la televisión, ahí sale el canal cristiano ahí. Todos tenemos un amigo, hermano, un familiar, una persona que nos dice: mira, vámonos a bailar la quebradita. ¿Cuántos saben lo que es la quebradita? Nadie. Señor, puro santo acá. No, lo que pasa es que la quebradita es de allá, de los tiempos del pastor, ¿verdad? 1980, 90, por ahí. Bueno, te llevan a bailarle al mundo, te llevan a bailarle allá en los nightclubs, en las discotecas y todo eso. Y ándale, pídele permiso a tu papá, dile que vas a ir a estudiar a la casa de tu amigo. Todos tenemos un amigo, hermano, una persona que nos influencia. Y dice la palabra del Señor: a esas personas que te pueden influenciar, destruyelos. Mire esto, quiero mostrarle unos ejemplos. Influencias para pecar. La primera influencia que yo quiero trasladarle, hermano, es la que tuvo Saúl. Saúl, hermano, era un hombre llamado por Dios. Saúl era un hombre al cual el Señor lo tomó de en medio de su pueblo, le hizo rey de Israel, hermano, y Saúl estaba en un lugar, en una posición muy valiosa de parte de Dios. Dicho sea de paso, él era rey. ¿Cuántos reyes hay acá? La Biblia dice que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, amado hermano. Saúl vino para ser rey de Israel. Usted vino para ser rey de nuestro Señor, para con él gobernar, amado hermano, a las naciones. Y dice en mi Biblia que cuando el Señor mandó a Saúl en contra de los amalecitas, ahí en 1 de Samuel, capítulo 15, él fue. La orden era: ve y destruye. La orden era: ve y que no quede nadie vivo, niños de pecho, animales, gente adulta, todos tienen que morir. ¿Por qué? Porque es una nación que ha hecho cosas malas delante de mí. Y cuando yo veo a Saúl, hermano, usted lea la historia ahí en su casa, si usted quiere, 1 de Samuel, capítulo 15. Cuando yo veo a Saúl, hermano, él tuvo una influencia negativa en su vida. ¿Cuál fue la influencia negativa que él tuvo, hermano amado? Él quiso hacer la voluntad de los que estaban alrededor. Mire qué terrible. Un hombre con llamado, un hombre con reino, un hombre, hermano, al que Dios estaba bendiciendo en gran manera. Y de repente el pueblo le empezó a decir: ¿por qué tenemos que matar? Dios nos dijo que teníamos que matar a las ovejas. Hay que guardarlas. Hay que guardarlas, y es más, se las llevamos como ofrenda a Dios. ¿Quién dice que no debemos de robar? No, Dios dice que no debemos de robar. Hay que robar, y le llevamos el diezmo al pastor, no va a decir nada.
No, hermano, Dios nos guarde. Hay que cometer negocios ilícitos. No, eso no le agrada a Dios. Con que tú le lleves la ofrenda al pastor, va. Hermano, si los diezmos y las ofrendas no son del pastor, al menos en esta iglesia, ¿verdad? No son del pastor, todo es para la obra del Señor. Ahora, Saúl está recibiendo una palabra de Dios y le dice: ve, destruye todo. Eso es una orden. Pero él se dejó influenciar por los que estaban en derredor. La influencia que lo llevó a pecar, ¿quiénes fueron? Los que estaban en derredor. Hermano, en derredor de nosotros siempre va a haber personas, como le decía hace un momento, siempre va a haber personas que nos van a querer desviar de la voluntad de Dios. Siempre va a haber personas. ¿Por qué, pastor? Porque la lucha de nosotros es contra la carne, contra el mundo y contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Siempre va a haber personas que nos van a querer desviar del propósito de Dios. Por eso tu convicción, diga conmigo, mi convicción tiene que ser más fuerte que su influencia. Tenemos que destruir, hermano, tenemos que quitar de nosotros a esas influencias que son para pecar. Mire esto, Segunda de Samuel capítulo 11. Ahí en Segunda de Samuel capítulo 11 se relata la historia de David, o de Betsabé, yo le puse ahí, y David. Usted sabe, David estaba en los días en que los reyes van a las guerras, dice la Biblia, pero por alguna razón David se queda en su casa. David se queda en su casa y caminando por el palacio, en la azotea, dice que él miró una mujer hermosa que le llamó la atención y dijo, mandó a sus siervos y les dijo, perdón, ¿cómo se llama esa chica? Esa chica se llama Betsabé. Oh, díganle que venga, que necesito hablar con ella. Usted sabe el resto de la historia. Él comete adulterio, el Señor se enoja con él, pero lo que me llamó la atención a mí, hermano, perdóneme, que la influencia negativa, oiga esto, para Betsabé, ¿quién fue? David. David sabía que estaba cometiendo adulterio. David sabía que aunque él era rey de Israel, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque la señora que él quería tenía a su marido. Él podía tomar otra doncella, él podía tomar otra muchacha si él quería otra mujer, pero no podía tomar a Betsabé porque tenía marido. Ahora, cuando él manda llamar a Betsabé, hermano, yo quiero que se ponga por unos minutos en los zapatos de Betsabé, porque siempre le tiramos a la hermana, ¿verdad? A la hermana Betsabé, ¿no? Que la hermana Betsabé se metió con David y David por su culpa. No. Póngase unos minutos en los zapatos de Betsabé. Le está hablando el rey de Israel. ¿Qué le podía negar? Hermano, si a usted le llamara, iba a decir el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero mejor que le llame el de México. Si a usted le llamara el presidente de los Estados Unidos, hermano, y le dijera, hey, Octavio, I need to come to my White House. Y le pide hacer lo que usted sabe que a Dios no le agrada. Hermano, se lo está pidiendo el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué diría usted? ¿Ve por qué le digo que tiene que ser más fuerte su convicción que la influencia? Porque en este caso Betsabé está recibiendo una mala influencia de parte del rey de Israel. ¿Qué le podía negar? No le podía negar nada. Era el rey de Israel. Hermano, no es como que si otra persona común y corriente, era el rey de Israel, no podía negarse. El rey estaba haciendo algo malo, pero ella tenía que obedecer al rey. Entonces David estaba haciendo una mala influencia para él. ¿Sabe qué miraba yo? Que en ocasiones en derredor de nosotros hay personas con autoridad mayor que la nuestra, que usan su autoridad para llevarnos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo se llaman esas personas? En la familia puede ser el papá, la mamá. En el trabajo puede ser el patrón. En la escuela
Pueden ser los amigos, hermano, porque siempre hay un amigo que ejerce autoridad sobre nosotros. Siempre hay un líder dentro del grupo, ¿verdad? Hermano, yo me doy cuenta, rápido me doy cuenta cuando llego a algún lugar, identifico al líder y este es el que siguen todos, a este hay que pegársele, ¿verdad? Siempre hay alguien que ejerce autoridad, que tiene poder y que nosotros en ocasiones no le podemos decir no. Oye esto, oiga esto, tú puedes decir no. ¿Qué voy a decir? Tú puedes. Tú debes decir no cuando una persona, aún con autoridad mayor que la tuya, te está llevando a desobedecer a Dios. En una ocasión está saliendo Pedro de la cárcel. Lo encarcelaron por predicar la palabra, libro de los Hechos. Lo encarcelaron por predicar la palabra, lo llevan delante del Sanedrín, están los fariseos ahí, están los 70 de Israel, están los más importantes de Israel y le dicen, ¿sabes qué, Pedro? Ya no quiero que prediques la palabra. ¿Quién tenía más autoridad ahí, Pedro o el Sanedrín? El Sanedrín tenía autoridad. Y el que tenía autoridad le dijo a Pedro, ya no quiero que predique la palabra. Hermano, Pedro pudo haber dicho, ok, I'm not gonna do it. No lo voy. Pero él dijo, ¿saben qué? Juzguen ustedes. ¿A quién es mejor obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Que tu convicción sea más fuerte que las influencias. Aunque sea una autoridad mayor. Hermano, yo me preocupo, hermano. Estaba escuchando un estudio escatológico hace tiempo, y aunque la palabra del Señor no nos permite dar fechas para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente hay señales que ya se están cumpliendo, y las señales nos posicionan en un tiempo no menor de 15 años antes de la venida de Cristo. Tome esto, no lo tome como doctrina, tómelo como un postulado, tómelo como una hipótesis. Pero los escatólogos, hermano, la gente que estudia la palabra, los rabinos que estudian la palabra y que creen en el Señor Jesucristo, dicen las señales están son las últimas señales que Cristo ya viene. Y yo, hermano, me preocupo. Me preocupo por los que se van a quedar en la tribulación. Yo no, pastor Díaz. Pero si usted se queda en la tribulación, hermano, yo me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque a veces en este tiempo nuestra convicción por el Señor es tan débil que una pelota de fútbol, diga conmigo, no me voy a enojar. A veces a una pelota de fútbol no le podemos decir no. Tenemos culto. Amén, gloria a Dios, vamos a ir al culto. Llega el primo, la prima, el hermano, el compadre. Mira, vos, ¿cómo ve? Vamos a jugar fútbol. No, tengo que ir al culto. Dentro de 8 días hay culto otra vez. Vas. Vaya pues. Y nos vamos al fútbol. Si a una pelota de fútbol no le podemos decir no, imagínense, hermano, cuando el anticristo, la bestia, el falso profeta, que le digan, ¿eres cristiano? Sí, si dices sí, te mato. Mato a tus hijos, mato a tu familia, hermano. Por eso es que yo decía, Señor, nuestra convicción hoy tiene que ser mayor que las malas influencias. Hermano, a veces no le podemos decir no al familiar. Te invito a mi fiesta. Sí. Yo voy a ir ahí, es un sábado. Sí, yo voy a ir, me voy corriendo y saliendo me voy a la iglesia, amén. Y ya en la fiesta llega el amigo, llega la amiga, bailamos. Es que, ¿cómo te lo explico? Es que no estará por aquí el pastor. Señor, reprenda eso, ¿verdad? Imagínense el pastor ahí también. No nos ve nadie. Vaya pues, echémonos el bailecito. Si no tenemos convicción hoy para negarnos ante las malas influencias, hermano, no tenemos nada. ¿Por qué la iglesia primitiva soportó la tribulación? Porque su convicción era mayor
que las influencias. Déjeme y avance. Jueces capítulo 16. Dalila y Sansón. Una influencia para pecar. La historia de Jueces capítulo 16, hermano, habla de un hombre que tenía un llamado a nazareo. Él era un consagrado para Dios. Era una persona que la marca de su nazareato la llevaba en su cabellera. Era una persona que desde que nació, desde antes de que naciera, el ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a su esposa, hermano, y le dijo: el niño que va a nacer es un niño que va a ser consagrado. Mira, cuídate tú de no beber, de no hacer esto, de no hacer aquello, porque ese muchacho va a liberar a Israel. Ahora, este hombre llevaba una carga espiritual sobre su vida, hermano, pero él como todos nosotros tenía influencias que lo querían desviar del propósito de Dios. Y yo miraba ahí, hermano, que la influencia más grande, porque tuvo varias, pero la influencia más grande, la que hizo que él perdiera su consagración, mire esto: una influencia negativa en contra de tu consagración. Y dice la Biblia, hermano, que Dalila le está rogando: muéstrame. Le está rogando: muéstrame. Mira, que si me quieres, dime la verdad. Que si me quieres, revélame la verdad. Hermano, como hoy en día, si de veras me quieres, acompáñame. Ay, hermano, que el Señor reprenda, ¿verdad? Si de veras sos, si de veras eres mi amigo, vaya pues, aviéntese mi gallo. Como dicen allá donde yo, hermano. Dalila, el nombre de Dalila quiere decir deseo, quiere decir coquetería. Estoy hablando de lo que dice el diccionario, hermano, no me lo estoy inventando. Pero me llamó la atención que el nombre en sí significa deseo. Y me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque una de las influencias negativas en derredor nuestro no forzosamente es una persona, sino lo que vemos en derredor. Pastor, entonces ¿es malo desear? No, no es malo desear, porque dice la palabra del Señor que deseemos los dones, que los anhelemos, ¿verdad? De una manera así como diciendo: yo lo quiero tener, Señor, dame el don, dame la profecía, dame la revelación, todo esto. El deseo no es malo, el problema del deseo es ir en contra de la voluntad de Dios para obtener lo que tú quieres. Sansón se enfrentó a un deseo al que no le pudo decir que no. Hermano, interprete esto, que el Espíritu Santo de Dios le revele a usted. Pero Sansón se enfrentó al deseo que sus ojos tenían, y él dijo: yo quiero obtener esto. Yo quiero obtener esto. Te va a costar tu consagración. No importa, yo quiero tener esto. Hace muchos años, hermano, yo me recuerdo que yo no tenía trabajo delante de la presencia del Señor, lo digo. Yo me recuerdo que pasó un año de donde yo venía de un trabajo muy bueno, muy estable, no tenía problemas de nada, hablando financieramente. El Señor me llama, me quita el trabajo, me veo en una situación, hermano, donde aprendí a vivir por fe. Donde, hermano, la gente de la calle que yo no conocía llegaba a la casa con verdura, donde la gente llegaba a la casa con carne. Nunca me quedé sin comer. Hasta carne comíamos en ese entonces. Pero, hermano amado, en ese entonces yo me recuerdo que me salían trabajos y trabajos donde yo tenía que trabajar en las tardes, y yo decía: Señor, mi pastor siempre dijo esto. Yo no lo dije, lo dijo mi pastor. Mi pastor siempre decía: un turno de noche es del diablo, me decía. Así predicaba él. ¿Por qué? Porque un turno de noche separa a la familia. Eso lo decía el pastor Leo, que conste. El turno de noche separa a la familia. Porque cuando el hombre llega de su trabajo, ¿dónde está la mujer? Dormida. O viceversa. El segundo turno, decía él, hermano, ese te va a apartar de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienes que estar en la iglesia, ¿dónde vas a estar? Trabajando. Mientras otros están siendo edificados, adquiriendo fe a través de la palabra, adorando al Señor, recibiendo de Dios, ¿tú dónde vas a estar? Trabajando.
Y él decía, el segundo turno es del diablo, decía. Y yo me quedaba con eso. Entonces yo necesitaba trabajo, hermano. Y decía, me salían trabajos y yo decía, sí, Señor, pero es en la tarde. Y sí, bueno, me va a sacar de problemas, pero no voy a ir a la iglesia. Martes tenía iglesia, miércoles tenía escuela de liderazgo, jueves tenía célula, viernes no soy músico, pero siempre me ha gustado andar metido ahí, ¿verdad? Que todavía no me salen las notas, pero me gusta estar ahí. Y estaba en el ministerio de alabanza, hermano, aunque sea de escuchón, ahí estaba. El sábado culto, el domingo culto, hermano. Y yo decía, ¿y si yo me busco un trabajo en la tarde? Ya no voy a poder. Satanás venía y decía, tienes que hacer esto para bien de tu familia, pero te va a costar tu consagración. ¿Qué vale más, iglesia? Dios no te va a dejar morir de hambre. Dios no te va a dejar morir de hambre. Dice la palabra del Señor, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios no te va a matar de hambre. Dios, hermano, Dios no te va a llevar al punto donde tú no puedas. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Pero llega el momento en donde tú tienes que poner a prueba qué es más importante para ti, tu consagración o lo que el mundo te está ofreciendo. Dalila representaba los deseos de los ojos para Sansón. Dalila representaba ese carro nuevo, hermano, que a veces miramos en el dealer ahí bien shineadito y decimos, uy, cuesta $25,000. Si me pongo a trabajar en 2 turnos segurito y lo pago en un año. Hermano, representa el deseo de los ojos. Dalila representaba lo que Sansón quería, eso que le llamaba la atención, pero le costaba la consagración. Hermano amado, esa influencia que él recibió de parte de ella, hermano amado, lo llevó a perder su consagración, a perder su visión y a servir de hazme reír para el pueblo filisteo. ¿Valía la pena? No valía la pena. Déjeme y avanzo. Uno más. Ay, hermano. Mateo capítulo 26, verso 15, nos habla de un apóstol, uno de los 12, uno que caminó con el Señor, uno que hizo milagros, hermano, uno que predicó la palabra del Señor, uno, hermano, que caminó con el Señor 3 años y medio, pero había algo, había una influencia que estaba al acecho. Él no había destruido todavía las influencias que lo podían llevar a pecar. ¿Qué pasó? El amor al dinero, hermano, lo llevó a entregar al Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 26 que él se presentó ante el Sanedrín y le dijo, ¿cuánto me pagas? ¿Cuánto me pagas por entregar a Jesús? 30 monedas de plata. No sé cuánto dinero sería en nuestros tiempos, ¿verdad? Tendría que hacer una ecuación matemática por ahí. Pero me imagino que era un buen billete. Me imagino que valía la pena. Había una influencia que él no había destruido. Había algo que estaba latente cuando en el capítulo 4, si no mal estoy, Caín y Abel se presentan delante del Señor, presentan su ofrenda. Dice la Biblia que el Señor recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no la recibió. Caín se enoja, está malhumorado. Viene el Señor y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué? ¿Por qué te enojas si tu ofrenda no me agradó ni modo? ¿Y sabe qué le dice? El pecado está a tu acecho. El pecado te está esperando a la puerta. ¿Para qué? Para que cuando tú estés descuidado, el pecado te atrape. Por eso, hermano, el Señor en Deuteronomio 7 le dice al pueblo de Israel, hay 7 ciudades, son más poderosas que tú. Tienes que destruirlas. Tienes que destruirlas porque si no las destruyes, hermano, al pecado no se le coquetea, hermano. Al pecado no, hermano, dice la palabra del Señor que el avisado mira el peligro y se aparta. Al pecado no se le coquetea. El pecado te puede brincar de un solo como una serpiente y te puede destruir. Judas
tenía la influencia negativa, hermano. Por el amor al dinero no había podido vencer el amor. Y dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor precisamente al dinero. Ahora mire esto, estoy cerrando ya. ¿Cómo actuar frente a esas influencias negativas? Escudriñando un poquito en el original me daba cuenta que la palabra destruir, que habla de Deuteronomio capítulo 7, donde dice que las debían de destruir, esta palabra en el hebreo es la palabra 2763, por si alguien la quiere corroborar en el diccionario Strong. La palabra que en hebreo se pronuncia así como está ahí, haram. Pero ¿sabe qué quiere decir? Poner bajo prohibición. To put under a ban. Eso porque lo leí en el diccionario en inglés, hermano. Poner bajo prohibición. Entonces yo miraba, destruir. Cuando el Señor me dice, esas naciones, esas influencias negativas, las vas a destruir, en relación al original, lo que me está diciendo es, yo voy a poner una línea donde yo mismo me prohíba, de aquí para allá yo no puedo pasar. Dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. Hay situaciones, iglesia, donde nosotros tenemos que prohibirnos ciertas cosas. Destrucción, según el hebreo 2763, haram, quiere decir poner algo bajo prohibición. ¿Puedo pecar? Sí puedo pecar. ¿Quiénes pecan? Todos pecamos. ¿Pueden pecar, pastor? Sí puedo pecar, pero me voy a poner una línea de prohibición. Yo no voy a pecar. Si el pecado que me está acechando, la influencia negativa que me está acechando, hermano, es el deseo, es qué sé yo, usted póngale nombre, yo voy a decir, yo me voy a prohibir a mí mismo estar cerca de aquellas situaciones que me pueden llevar a pecar. ¿Quién te lo va a prohibir? ¿El pastor? No, hermano, si yo con trabajos, con que me prohíba yo. Tú prohíbete. No, eso es parte de la vieja naturaleza, es parte de quienes me quieren llevar a pecar. Yo voy a pintar un límite. De aquí para allá yo no voy a pasar. ¿Por qué? Porque me pueden llevar fuera del propósito de Dios. Entonces empezaba y miraba otra, hermano, que mire usted, el Señor ahí en Deuteronomio 7 le dice al pueblo, no hagas alianzas. La palabra alianza es la palabra 1285 que se escribe berit y quiere decir no hacer pactos, ni siquiera como amigos. ¿Sabes por qué? Porque un pacto te encadena tu palabra. Una alianza encadena tu palabra. Y me llamaba la atención que el diccionario decía no friendship, no pactos de amigos, no pactos de ninguna clase. Yo le ponía ahí de matrimonio, ¿verdad? Le voy a explicar enseguida. No voy a decir, pastor, entonces no me voy a casar. No, hay veces, hermano, que empeñamos nuestra palabra con un amigo. Y si el amigo es cristiano, qué bueno. Pero si el amigo no es cristiano, yo voy a estar contigo hasta que la muerte, tú y yo somos pana, tú y yo somos amigos, como dicen en Colombia, tú y yo somos parceros, como dicen en México, tú y yo somos banda, tú y yo, qué sé yo, ¿verdad? Usted póngalo por ahí. Tú y yo somos desde que nacimos, y así de chiquitos, tú y yo vamos a estar siempre juntos. Ándale, chiquito. Ahí ya hiciste un pacto, ahí ya amarraste tu palabra. Y cuando ese pana, cuando ese tu friend, cuando ese tu amigo te recuerde ese pacto, tú no vas a poder decir que no. Por eso el Señor le dice, no hagan alianzas. Esa gente no tiene temor de Dios.
Esa gente no tiene temor, esa gente adora a otros dioses, esa gente le vale un cacahuate a mi voluntad. No hagan alianzas con ellos. Dice enseguida, no te compadezcas. Esto me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos llama a ser misericordiosos, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe cuál fue el problema de la conquista? Que Josué se compadeció de ciertas naciones. Un ejemplo que ya vimos: Saúl, por lo que el pueblo le decía, se compadeció de lo que tenía que destruir. ¿Y qué pasó? Lo que él tenía que destruir terminó matándolo a él. ¿Quién mató a Saúl? Dice la Biblia que vino una malecita y le encajó la espada. Primero, él se encajó la espada, se echó sobre la espada, pero no murió. Después dice la Biblia en Crónicas que vino una malecita y lo mató. Lo que tú no puedes destruir hoy, te va a destruir mañana. Por eso dice ahí, no tengas compasión, no cedas a las peticiones. No, mira primo, vamos, mira, la última, te prometo que me acompañas a esta y ya no. Y uno a veces por buena gente dice, bueno, pues vamos pues, te voy a dar raite, aunque andas bien cuenta, te voy a dar raite. Te para el policía y los dos se van al bote. Silencio. Ay, Padre Santo. Es que el propósito de esta enseñanza, hermano, es destruir las malas influencias. Pónete una prohibición. Pónete un límite y di, de aquí para allá yo no puedo. ¿Por qué? Porque mi convicción es más fuerte que la influencia. Tu fe, tu convicción tiene que ser más fuerte que todo lo demás, hermano amado. Y la última, emparentar. El Señor le prohíbe al pueblo de Dios que emparentara con las naciones que Él iba a echar fuera de Canaán. La palabra emparentar en la Hebrea 28:59, que se escribe o se lee chatán, y quiere decir hacerlos parte de tu familia. Me daba risa, hermano. Yo no sé si usted tenga la costumbre, yo no sé, pero antes teníamos la costumbre diga conmigo, no me voy a enojar. Bueno, y si se enoja, pues ni modo, me va a tener que perdonar. Porque si no me perdona por amor, me perdona por obediencia. Que la Biblia dice que perdones los pecados de los demás. Pero no dice si quieres, si te agrada, si es chiquito el pecado. No. Perdona las ofensas. Ahora, como usted me va a perdonar, allá en el mundo teníamos una costumbre, ¿verdad que sí? Le nacía un bebé, se buscaba usted su amigo y le decía, ¿qué te parece que si me bautizas al muchacho? Y nos hacemos compadres. Eso es hacer a alguien parte de tu familia. ¿Qué te parece que si le doy a mi hijo a tu hija? Y nos hacemos familia. Reprendo esa palabra, ¿verdad? Yo no le doy a mi hija a nadie. No, ni me veas así. Pero esa palabra emparentar tiene que ver con hacer a alguien parte de tu familia. Y el contexto me habla de que aquellos no tienen temor de Dios. ¿Qué van a hacer? Cuando vengan a ser parte de tu familia, ¿qué van a hacer? Como ya son parte de tu familia, van a llegar a tu casa. Y van a llegar y te van a decir, mira, traje mi... Bueno, yo sé que tú eres cristiano, ¿verdad? Yo no, pero traje mi estampita, ¿me das permiso ponerla acá? O mira, llegué a visitarte, mira, yo sé que tú eres cristiano, pero somos hermanos, y somos hermanos, tú y yo, ¿qué te pasa? Yo sé que tú no tomas, pero ¿me das permiso echarme mis seisito aquí adentro de la casa? ¿Sabe lo que es un seisito ahora que sí? No, santo, puro ángel del cielo acá. Yo creo que estoy en el tercer cielo, papi, hoy predicándole allá al estilo Pablo, ¿verdad? En lugar de recibir, estoy predicando. No emparentes con ellos, no los hagas parte de tu familia. ¿Por qué? Porque te va a llevar a adorar otros dioses.
te van a llevar a hacer la voluntad que Dios no quiere. Termino porque ya llevo 45 minutos. ¿Cómo le puedo hacer para destruir todo esto? Termina con lo que te puede llevar a pecar. Número 1, identifícalos. Todos tenemos influencias negativas, todos. Hermano, si usted dice que no tiene influencias negativas, o es por dos cosas: o usted no es humano, hoy que están de moda los alienígenas, ¿no? O usted no es humano, o de a tiro usted es un ermitaño que vive allá en el cerro, en la montaña, ahí no le habla a nadie. Pero si usted tiene vida social, usted tiene influencias. Si usted tiene familia, usted tiene influencias. Ahora, identifica tus malas influencias. Identifícalas. Hermano, pastor, ayúdeme. No, identifícalas usted. Porque luego se enojan conmigo, ¿no? El pastor, ¿cómo él no? No, usted identifícalas. Identifica tus malas influencias. Y una vez identificadas, pon tus convicciones por sobre la de ellos. Esa era la táctica de guerra. Destruye sus altares, destruye sus aceras, destruye sus ídolos. ¿Por qué? Porque ahí está la fuerza de ellos. Pon tu convicción por sobre la de ellos. Identifica lo que te lleva a desobedecer a Dios. Y una vez lo identificas, prohíbete. Mire que a mí me gusta el evangelio porque el evangelio no es impositivo. Yo no le puedo prohibir nada a usted, hermano. Nada. A mí me toca enseñar la palabra. El evangelio es expositivo, no impositivo. Jesús nunca impuso su doctrina, enseñaba su doctrina, ¿verdad? El evangelio es enseñar, no imponer. Yo no le puedo prohibir a nadie. Yo lo más que puedo hacer es enseñar. Y usted tomará su propia decisión. Pero hay influencias alrededor de nosotros que nos están llevando a no hacer la voluntad de Dios. Identifícalas y es tu decisión. Es tu decisión. Si empiezas a poner límites o si tú dices, como decimos por allá, no, es mi vida. Dios te quiere poner dentro de una tierra que fluye leche y miel. Dios quiere bendecirte, Dios te quiere proveer, Dios te quiere dar probablemente lo que antes no teníamos, pero te está exhortando, número 1, a que guardes su palabra y a que aquellas influencias que te pueden llevar a adorar lo que no es Él, las destruyas. No vamos a pelear con los hititas, con los hebeos, con los fereceos, con los gergeseos, con todos esos, hermanos. No vamos a pelear con ellos. ¿Sabe por qué? Porque probablemente esas tribus ya ni existan. Pero espiritualmente hay muchas personas, hay muchas situaciones espirituales con las que nosotros debemos de poner un límite. Póngase sobre sus pies, por favor. Destruye o destruyendo las malas influencias.